Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Eh, Estamos otro culto más aquí. Espero que todos estéis bien. Os mandamos un fuerte abrazo y vamos a orar para empezar el culto. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias porque ya podemos ir saliendo poco a poco a la calle. Padre, te pido que tú nos cubras y nos protejas y que pronto podamos volver a la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entrego al Señor mi corazón, mi vida en gratitud, mi adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se rinde a ti. Entrego al Señor mi corazón, mi vida en gratitud, mi adoración,
eres mi Padre, Dios te amo. Aleluya. Hermanos, que el Señor os bendiga grandemente. Gloria al Señor. Bueno, como decía Abigail, es cierto, ya poco a poco se van notando medidas de cierta libertad, ¿verdad? Está
en la fase 1, esperamos ir progresando, hay que seguir orando por el país, hay que seguir orando por las naciones, hay que seguir orando para que podamos encontrar una respuesta pronto a toda esta situación, ¿verdad?, de pandemia, ¿eh? En el nombre de Jesús, que Dios ponga su mano en cada casa, en cada hogar, también de la familia de la fe, ¿verdad?, de la pequeña, humilde iglesia de Malgrat. Que el Señor os bendiga grandemente a todos los que me escuchan. Bueno, he de deciros que hoy finalmente los herreros han acabado, tenemos la puerta nueva, tenemos ya todo preparado para poner las traviesas de madera y ya en principio solo queda el carpintero, ¿verdad, Orlando?, para pedir la comunicación previa ya al ayuntamiento. Bueno, gloria al Señor, ¿no? Queda ya muy poquitas cosas, que es poner el antipánico y pocas cosas más. Así que, bueno, gloria al Señor. Ahora estamos orando y buscando también la dirección del Señor para poder hacerlo del techo. Muchos me habéis preguntado, me habéis llamado, algunos que nos hemos visto: pastor, ¿cuándo vamos a abrir la iglesia? Pronto, ¿eh? Ya os avisaremos a todos el día que nos podemos ya encontrar, reencontrar y poder celebrar los cultos en la casa del Señor. Amén. De momento, como decía, seguimos pues ultimando las obras. Me gustaría tener una lectura en el libro del profeta Joel, ¿verdad? Profeta menor, uno de los que realmente es muy recurrido, muy socorrido, ¿no? Es muy leído este profeta. Dice cosas ciertamente muy interesantes y algunas que me parecían importantes también para este tiempo, ¿no? Es importante las promesas que hace de bendición, de las cosas que Dios va a hacer. El Señor nos recuerda cada promesa. Dice, fijaos, dice Joel capítulo 2, verso 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dice: y también sobre los siervos y también sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así pues, esperamos tiempos de que el Señor derrame de su gloria, ¿no? Pero aquí mismo en el libro de Joel, capítulo 2, leemos del verso 18 en adelante, que habla un tiempo de liberación, un tiempo de bendición, ¿verdad? De liberación inmediata sobre el pueblo de Dios. Dice así, Joel 2, verso 18 en adelante, dice: y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio, es decir, en vergüenza entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Y luego dice, escuchad esto, dice: tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Y luego dice, primero le habla a la tierra: tierra, gózate, no temas, porque Dios hará grandes cosas. Y luego dice: animales del campo. Pensad que toda esta situación que estamos viviendo realmente ha trastocado todo el mundo, todas las criaturas, toda la creación. Y dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y luego dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo,
y los lagares rebosarán de vino y aceite. Dios estaba dándoles una palabra de provisión, de que venía el tiempo en que la escasez se iba a acabar y que Dios iba a trastocar todas las cosas, que venía un tiempo de restitución, de restauración, donde Dios iba a traer bendición tras bendición sobre la tierra. Por eso decía, tierra, alégrate porque vas a dar fruto. Animales del campo, tranquilos porque el desierto, las zonas de sequía se llenarán de pastos donde podáis comer. Y luego dice, siervos y siervas, es decir, a los hombres les habla, y dice, no os preocupéis, llegará la lluvia temprana y llegará la tardía. Y dice, llenaréis las eras de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, habrá provisión. Y luego dice, y os restituiré. Cuando Dios restituye, es cuando Dios vuelve a resituar, a poner a cada uno otra vez en su justo lugar, por su gracia y por su misericordia. Porque Dios le place ponernos en lugar elevado, en lugar de bendición, en el lugar de cobertura, de provisión. Dice, yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié, dice, contra vosotros. Fíjate, eran animales que devoraban, comían las cosechas, se comían todo lo que el pueblo de Dios, lo que los campos tenían, lo que el pueblo de Dios trabajaba, dice, lo comía y devastaban todo de tal manera que el pueblo no tenía que comer. Y dice, restituiré los años. En esta pandemia que está habiendo mundial, están hablando de un retroceso de la economía alto. Algunos expertos dicen que en España, en el caso de España, estarán en torno al 12%. Sí que es cierto que hay un baile de cifras porque esto no puede preverse con exactitud, pero aproximadamente tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco de España, como los economistas, los profesores de economía que vamos hablando, ¿verdad? De alguna manera van hablando y va poniendo el temor en el cuerpo diciendo, mira, la economía se va a retraer, se va a contraer, como a tiempos, dice, de la crisis de hace no sé cuántos años, de 2008 están hablando, dice, y algunos hablan y dicen, no, y será peor las secuelas. Entonces, que vamos a tardar tantos años en recuperarnos. Sin embargo, la palabra de Dios, fíjate, no un soplo. Cuando Dios dice, no, esto va a cambiar, voy a restituir esos años, voy a volver las cosas como al principio. Dice, os restituiré los años que se comió. Y de alguna manera da un mensaje contrario a lo que algunos agoreros vaticinan y que algunos dicen. Dice, un mensaje completamente diferente, porque la iglesia se mueve en otros parámetros y nos movemos de acuerdo a lo que Dios dice y no lo que el mundo dice. No lo que los economistas dicen, sino lo que Dios decide en los cielos. Y lo que cuando la iglesia ora y mueve el corazón del Señor y mueve al Señor a su favor y a su misericordia y busca el rostro de Él, Dios cambia los ciclos y los tiempos. Y la lluvia temprana y la tardía llegan en su momento. Por eso dice, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Verso 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Así pues, pertenecemos a un pueblo con promesa, un pueblo donde Dios habita en medio nuestro y donde nosotros nos plegamos a Él, a su propósito y a su voluntad. Así pues, acuérdate. Pero el pasaje dice, el Señor perdonará, el Señor hará, el Señor tal, pero hay algo previo. Y quería leeros lo previo. Verso 17 del capítulo 2, lo anterior dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad,
para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Creo en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los nacidos de nuevo, todos los que tienen el Espíritu Santo, son llamados sacerdotes para Dios. Y dice, entre la entrada y el altar lloren y digan, perdona, Señor. Así pues, cuando hay arrepentimiento genuino, cuando hay una búsqueda de Dios, cuando volvemos el rostro hacia Él, se cambia el ciclo también de la lluvia, también de la provisión, también de la respuesta de Dios, también de aquellas cosas que Dios es como que se abre su mano hacia su pueblo. Y luego dice, y el Señor cuando escucha, Señor, perdónanos, dice el Señor, solícito perdonará a su pueblo. Así pues, busquemos el rostro de Dios. Busquémoslo de todo corazón. Busquémoslo de rodillas, busquémoslo de pie. Busquémoslos con cantos. Busquémoslos en oración, en ayuno. Busquémoslos en su casa, busquémoslos en su palabra. Busquémoslo en nuestros pensamientos. Busquemos el rostro de Dios. Para Él sea la gloria y el honor. Vamos a orar. Señor y Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Yo te pido, Señor, que esta palabra haga más de lo que mis labios han podido pronunciar. Señor, que llegue, que transforme, Señor, y que cambie vidas y que cambie ciclos. Oh Padre, te lo pido en esta hora creyendo que tú haces más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga grandemente.